Muy bien, les damos la más cordial bienvenida a este programa de emprendimiento que está basado en apoyar al grupo de personas emprendedoras en San Carlos Alzatate. Una de las buenas noticias allá es que pues el café ahora subió de 200 quetzales que les compraban el quintal de uva el año pasado, ahora vale 315. Y eso ha generado bastante ingreso en la comunidad y además ha generado bastante empleo. Entonces, una de las cosas que estamos tratando es de que puedan usar esos recursos que tienen ahora de una manera más sustentable, de una manera más de inversión, y por eso es tan importante estas comunicaciones. Así que le damos la bienvenida al licenciado Israel Orozco. Muchas gracias por estar siempre apoyándonos y vamos a iniciar esta reunión con una oración. Si me quieren me acompañar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad de compartir, de estar aquí reunidos. Gracias porque nos diste un nuevo día de vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes el control de esta reunión, que lo que digamos y hagamos sea para bendición y que podamos, Señor, como siempre lo decimos, ponerlo en práctica. Damos gracias por el licenciado Orozco, por su vida. Te pedimos que mejores su salud y que, Señor, esto que hacemos hoy sea de mucho provecho para todos los que lo vemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta nueva conferencia en la que estamos teniendo una secuencia de aspectos. Permiso. Vamos a acercar un poco más la luz. Ahí está. Una secuencia de los aspectos a tomar en cuenta para poder identificar oportunidades exitosas de emprendimiento. Entonces, ¿se recuerdan de la primera? La que vimos al inicio es la pasión, ¿verdad? La pasión es muy importante y como dijimos, una pasión sin visión es pura ilusión, es decir, que no solo porque me gusta me voy a ir a este campo solamente, sino que esa es la base. Obvio que si no me gusta, pues definitivamente no voy a poder disfrutar de aquello en lo que voy a tener éxito. Increíblemente, hay un concepto que yo manejo en el que todas las personas de éxito increíblemente son felices. Y voy a decir algo que parece controversial, pero no todas las personas felices son de éxito. Vean ustedes la particularidad de esos conceptos. Porque las personas felices son aquellas que están persiguiendo su pasión. Y las personas exitosas son las que consiguen lograr hacer una realidad los sueños que han perseguido con su pasión. Y un claro ejemplo, pues, es el señor Walt Disney, que él, pues, su pasión hacía, y él nunca pudo ver inauguradas las instalaciones del Parque Disneylandia, pero él fue muy feliz logrando perseguir ese sueño. No obstante, dentro de este concepto no fue exitoso en su misión porque no la llegó a ver concreta. Obviamente, pues al final sí tuvo mucho éxito en diferentes áreas, pero en la gran misión es la que eh, nosotros tenemos que identificar. Así que importante que aquello en lo que voy a emprender me guste, me apasione. Incluso no es necesario que sepa, puedo aprender, pero si me gusta, puedo hacer algo que realmente sea extraordinario. Número 2, vimos que tiene que agregar valor, es decir, que nosotros debemos que tener un producto diferenciado.
Tenemos que dejar de ser genéricos y empezar a hacer productos de marca. Las personas, como nosotros, debe tener una marca personal. No sé si ha reparado en ese concepto, pero todos tenemos una marca personal. Y desde ahí nosotros tenemos que empezar a ver el concepto que vamos a ver hoy de la rentabilidad. Es decir, qué tan rentables son las actividades a las que yo me dedico. Y obviamente, qué tan rentable es mi marca. Yo como marca, qué tanto valgo en el mercado. Y eso es simplemente medible por medio de los resultados. Una pregunta clásica que la mayoría de personas me hace es, ¿cuánto es lo que recomienda justo ganar? Hace algunos días escuchaba una conferencia del doctor Armando de la Torre, donde él hablaba de este concepto de justicia y de libertad. Entonces, ahorita pues estamos escuchando la gran noticia de que los pobladores de Alzatate están muy felices con la inflación, porque muchas personas piensan que la inflación es del todo mala y ahorita pues, empezaron a subir los precios. Hoy me dice mi esposa, bueno, compré el gas a 115, ahora está a 142. Y la gasolina, no sé a cómo la están pagando, pero ya está arriba de los 40. Entonces, empezaron a subir los precios y se anuncia que va a haber una inflación de 2 dígitos. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos porque eso paradójicamente va a incrementar la rentabilidad de muchos negocios. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender qué tan importante es la rentabilidad. ¿Hasta cuánto es justo ganar? En el mercado, pues no podemos decir que hay precios más justos que otros. Hace algunos años tuve un negocio ahí en la terminal, en la zona 4, y ahí no sé si se ubican, pero por ahí hay sectores, ¿verdad? Está la tomatera, la sandillera, y ahí por donde están las sandilleras, que no son mujeres que venden sandías, sino son bodegas donde distribuyen sandía, pero se les dice las sandilleras, funciona el Wall Street de la terminal. Así le llamaron en un artículo de un periódico. Y ahí están las personas comprando y vendiendo dinero. Y las tasas llegan al 10% diario. Entonces una persona puede decir, uy, qué caro. Pero si ese dinero no está disponible, la persona que acepta esa cantidad de intereses no podría sobrevivir porque no posee ese dinero. Obviamente, pues son tasas leoninas, pero aquí lo que quiero ejemplificar es el tema de la justicia y la equidad. En esta conferencia que escuché decía que casi todas las actividades en la vida humana son injustas, pero una de las más injustas son las Olimpiadas, porque mucha gente se prepara, pero solo hay un ganador, o los juegos en general. Y que lo justo sería que no importa cuánto corre el primer lugar, a un metro antes de llegar a la meta, lo justo sería que espere a los demás para que todos entren juntos. Y así pues todos van a tener un justo premio a cada uno por igual. Entonces, esto es un concepto que en la realidad no funciona. Así que no quisiera que cambiáramos el concepto en cuanto a rentabilidad se refiere, porque los negocios que se construyen con rentabilidad tienen que generar la mayor cantidad de ganancias posibles.
obviamente hay reglas del juego, pero el que marca el precio de mercado va a ser siempre el consumidor. Y entonces ustedes pueden tener un producto y subirle o bajarle el precio a su gusto. Pero voy a decir un concepto de entrada. Todo emprendimiento debería tener un mínimo de 100% de rentabilidad. Eso es lo que justamente se pagaría por el riesgo que esto tiene. Y ahora que fue el Día de la Mujer, aunque tarde, felicidades a todas las damas que nos honran con su presencia. Algunas personas no celebran el Día de la Mujer, ¿verdad? Porque hay de todo, pero otros dicen que este Día de la Mujer es todo el año. Así que bueno, todos estamos de acuerdo en que la mujer debe ser celebrada, pero para todo hay un día especial y fue el 8 de marzo. Así que pues tuve pues, la idea de, estaba un señor vendiendo flores, vendiendo, sí, flores de distinto tipo. Y entonces yo le dije, mire, ¿cuánto valen estas flores? Normalmente las dan a 20 la docena, ahora estaba a 20 la media docena. Y entonces le digo, ¿y por qué? Ah, es que hoy es el Día de la Mujer. Ah, bueno, entonces, y estas rosas rojas, esas son más caras, ¿no? Esas son a 30. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen más demanda. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿es eso malo? ¿Es él se está tratando de aprovechar? Muchas personas piensan eso, que es subir los precios es tratarse de aprovechar. Yo no quiero decir que también hay gente que sí le sube exageradamente los precios, pero como les digo, en los sistemas capitalistas como el nuestro, nosotros tenemos la sartén por el mango. Podemos o no comprar aquel determinado producto. Así que les voy a compartir unos conceptos que considero que nos van a ayudar a entender de mejor manera el concepto de la rentabilidad. Y después, si gustan, podemos hacer un ejercicio para... Disculpen, disculpen. Después, si gustan, podemos hacer un ejercicio para poner algunos parámetros de rentabilidad. Hoy estamos con un compañero haciendo un emprendimiento en el que no sabemos qué precio ponerle porque es la primera vez que hacemos algo así. Mi hija tuvo un ofrecimiento de trabajo, pues de una pequeña consultoría y me dice cuánto cobro. Y entonces ahí es donde entra lo de la marca personal, ¿verdad? ¿Cuánto consideran en el mercado que vale mi trabajo? Entonces quiero empezar con esta pregunta porque la rentabilidad tiene que ver con los propósitos de largo plazo. Si el tiempo y el dinero no fueran problema, ¿cómo sería su vida? Imagínese usted, si el tiempo y el dinero no fueran un problema, ¿cómo sería su vida? Interesante pregunta porque la mayoría de cosas que hacemos o dejamos de hacer son porque no tenemos tiempo o porque tenemos tiempo o porque tenemos dinero o porque no tenemos dinero. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en esas actividades tan rentables. Número uno, la rentabilidad que tiene que tener nuestro emprendimiento tiene que ser suficiente para que nos permita a nosotros tener esa ansiada libertad financiera. Y ahí empieza un primer concepto. ¿Qué es la libertad financiera? Conceptualmente es el punto donde yo no necesito trabajar porque mis inversiones trabajan por mí. Me generan, el dinero viene
no de mi trabajo, sino de mi emprendimiento. Pero yo tengo que trabajar en mi emprendimiento, pues ahí es donde está la clave. Porque nosotros los emprendedores, recuerdan que hemos hablado bastante de tener dos grandes actividades, crear y captar valor. Y en esa creación de valor, nosotros no las ingeniamos. Y en esa captación de valor, nosotros sistematizamos eso que hemos creado. Y ahí es donde nosotros pudiéramos empezar a pensar. Yo tengo que tener una rentabilidad suficiente para que el tiempo y el dinero no sean un problema. Hay personas que, bueno, normalmente cuando uno es joven, pues tiene mucho tiempo, pero no siempre hay dinero. Y cuando uno ya llega a una edad madura, pues normalmente tiene dinero, pero a veces no hay suficiente tiempo. Una oportunidad me regalaron, imagine usted, me regalaron 2 viajes, todos tickets, todo pagado para ir a Cancún. ¿Y qué le parece? Que por, nunca tuve tiempo para ir. Entonces, no sé, yo creo que sí, al final me arrepiento porque qué barbaridad. No tenía esa libertad financiera. Cuando hablamos de rentabilidad, tenemos que hablar del lenguaje del dinero. Nosotros tenemos que aprender a valorar que el dinero necesita ser conocido en sus formas de expresión. El dinero no siempre es papel moneda. Y hablo de esto porque muchas personas mentalmente entran a un juego del cual no conocen las reglas. Y ahí es donde vienen las pérdidas. Entonces, no sé cuántas personas que están por acá juegan ajedrez. Yo he estado últimamente jugando bastante ajedrez. Me gusta, pues hace tiempo les voy a confesar que vi una serie en Netflix que se llama Gambito de Dama. Y entonces esta serie de Gambito de Dama me gustó y me dejó muy interesado en practicar el ajedrez. Yo ya lo hacía incluso desde niño, pero tiene ciertas normas, hay ciertas estrategias y yo lo hago en forma análoga con el tema del dinero. Entonces me pongo a pensar quién entra a un juego de ajedrez. En el mundo del ajedrez hay rangos, ¿verdad? O rankings. Entonces, una persona que promedia un ranking de 2000 puntos, que es mi promedio, ¿cómo voy a entrar a una partida con una persona de 8000? Porque obviamente voy a perder, pues ya voy con la mentalidad de que voy a perder, pero eso hace que yo me considere menos experto que la otra persona. Lo mismo pasa en el juego del dinero. El juego del dinero tiene el lenguaje del dinero tiene sus reglas. Por ejemplo, todos tenemos que saber que existe la tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero, o algunos le llaman el costo del dinero. Creo que le vamos a llamar costo. El costo del dinero es la tasa de interés. Entonces, si ustedes tienen un emprendimiento que les da un rendimiento más alto que el costo del dinero, esto entonces ya es una ganancia. Es decir, ustedes pueden tener un emprendimiento que les da el 10% anual y el costo del dinero que ustedes usan es un 5%. Entonces ahí ya hay un 5% de rentabilidad. En la tasa de interés hay muchas formas de tasa de interés. No voy a enredarlos con estas palabras, pero solo les invito a que a partir de hoy ustedes puedan interesarse por conocer el lenguaje del dinero, porque en los negocios
todo gira alrededor del dinero. Sí, es cierto, algunos dicen que no lo hacen por dinero, pero igual el dinero siempre va a llegar como una compensación de hacer bien las cosas. Por ejemplo, hay tasas de interés pasiva y activa. Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre una tasa de interés activa y una pasiva, si yo les digo cuál es la diferencia entre una tasa real, una tasa nominal, una tasa efectiva, una tasa sobre saldos, una tasa de cuota nivelada, una tasa móvil y la más grande, si yo les pregunto qué significa la tasa líder que existe en el mercado. Entonces, quiero decir con eso que nosotros para entender el concepto de la rentabilidad tenemos que entender el lenguaje del dinero. Y aquí les voy a dar algunas áreas importantes que el dinero nos debe permitir. El dinero nos debe permitir, o la rentabilidad que tengamos del dinero nos debe permitir ahorro, inversión, ganancias, protección y lo más bonito de tener dinero es poderlo compartir. Las diferentes cosas que el dinero hace es que nosotros podemos o tenemos que tener una actividad en la cual nosotros sepamos que la rentabilidad tiene que darnos no para sobrevivir ni para vivir, sino para bien vivir. Y el bien vivir tiene que ver con todo lo que hemos estado platicando. Ahorro, inversión, ganancia y obviamente en la cúpula o en la parte superior de los valores que tiene el dinero es poderlo compartir. No hay para mí, bueno, sí, hay muchas cosas que dan satisfacción, pero hay una de las cosas que más satisfacción da es poder compartir el dinero con otras personas. Dice Edgar que tuvo un amigo muy, muy solvente económicamente que cuando lo llamaban por teléfono y le preguntaban si tenía tiempo para atender, me respondía con su gracia particular: yo tengo tiempo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Él tenía las dos cosas, tiempo y dinero. Bueno, qué bonita experiencia. Eso quiere decir que esta persona tenía libertad financiera. Muy bien. Recuérdense, como siempre decimos, que tenemos que prepararnos para la rentabilidad. Ahora, ¿qué es la rentabilidad? Es algo que nos permite a nosotros poder crecer, poder compartir, poder reinvertir, poder pagar los gastos, poder generar empleo. Hay lugares donde no hay rentabilidad. En muchos negocios no hay rentabilidad y normalmente son aquellos mercados donde hay océanos rojos. Acuérdense, vamos a ver en uno de estos pasos los océanos azules, pero el contrario del océano azul es el océano rojo. El océano rojo es en donde todos están compitiendo por precio. Entonces se matan por el cliente. Se matan, no tal vez literalmente, sino metafóricamente, están peleando por el mismo cliente. Y hay personas me dicen, es que en el negocio donde estoy, mire, son barateros. Ahí todo matan el precio. Yo doy a un precio y dan otro precio. Un amigo me decía que estaba en el tema de la construcción y él ofrecía un trabajo y de repente venía alguien y lo ofrecía más barato. Entonces hay mercado para todo. Eso no se preocupe. No obstante, si usted está en un mercado donde el principal
punto de competición es el precio, yo le animo a que se salga, porque ahí no hay agua donde remar. Hay una línea muy tenue, hay una línea muy delgada entre la perseverancia y la terquedad. A veces nosotros creemos que los emprendedores nunca se rinden. Por supuesto que sí, lo hacemos a menudo, pero no lo hacemos porque se nos acaba la pila o porque ya no tenemos ganas, sino porque hay algunos indicadores que nos dicen aquí ya no vale la pena seguir remando porque aquí ya no hay agua. Eh, Hace poco vimos con mi esposa una película muy bonita que se llama Dos contra el hielo. Y es la historia de unos exploradores, si no estoy mal, daneses, que están en Groenlandia. Imagínense que es una gran isla de hielo. Y están explorando si es una isla completamente granítica, o es decir, tiene divisiones, es una isla fragmentada, son varias islas o es una isla grande. Entonces, resulta que ellos llegan y el barco se atora en el hielo porque el océano literalmente se congela. Y entonces no hay cómo remar, no hay cómo salir de ahí. Entonces el barco literalmente se queda ahí. Estas personas permanecieron casi 3 años esperando que los llegaran a rescatar. Afortunadamente, pues la historia termina bien, los rescatan y gracias a Dios, pues lo pudieron contar. Pero nosotros tenemos que entender que a veces queremos persistir y muchas veces dicen, es que en inglés dicen, soy un winner, no un quitter, o sea, soy un ganador, no uno que abandona. Yo persevero, yo sigo, y muchos creen que el hecho de ser perseverante es una medida de éxito. En todo hay límites. Y aquí la recomendación es no remar si ya no hay agua. No seguir avanzando si es un callejón sin salida. Entonces, ¿cómo distinguir de la perseverancia y la terquedad? Simple y sencillamente por los resultados. ¿Mm? La rentabilidad tiene que ver con las ventas. Las personas más rentables son las que saben vender mejor. Una persona en la mañana me decía, es que no todos somos vendedores. No puede ser que usted pretenda que todos vendan. Y yo no voy a entrar a discutir, ¿verdad? Es un punto de vista. Sin embargo, yo creo que todos somos vendedores. Todos estamos comunicando, todos estamos intercambiando, todos estamos solicitando cosas a cambio. Desde los niños venden y los padres compran. ¿Mm? Un niño hace un berrinche, quiere un juguete y hace un berrinche y los padres, pues dependiendo hasta qué grado de berrinche haga el niño, pues le dan, le dan lo que quieren. Hoy está la anestesia, que son las tablets o los teléfonos, ¿verdad? Los niños pasan hipnotizados. Y conozco una persona que para que la niña esté tranquila le da un teléfono y ahí está todo el día. Increíblemente ahí están los niños todo el día hipnotizados por un celular o una tablet. Pero ellos están vendiendo porque ellos quieren estar ahí haciendo esto y los padres pues compran y lo dan. O también al revés, los padres quieren silencio, le venden a ellos un celular, ellos lo compran y obviamente ahí no es intercambio de dinero, sino intercambio de beneficios. Entonces todos vendemos, todos vendemos, incluso las personas que no somos tan agraciados físicamente, somos mejores vendedores porque tenemos que aprender a mejorar nuestra comunicación para poner
a la vista nuestras cualidades, que pues algunas veces no están tan a la vista. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender para que haya rentabilidad en un negocio? Preguntas básicas. ¿Por qué importa el negocio? ¿Qué problema resuelve? ¿Por qué este negocio es importante? ¿Cómo hace dinero este negocio? Nosotros podemos tener una estrategia de rentabilidad en la que le ganemos mucho a poco o que le ganemos poco a mucho. Hoy en las redes sociales está muy fácil la masificación. Les contaba de este emprendimiento que estamos haciendo con un amigo y él me decía, bueno, podemos hacer un curso para que las personas entren y cueste 100 quetzales el curso. Pero si entran 1000 personas al curso, ¿cuánto es eso? 100 quetzales por 1000 son 100,000 quetzales. Ya estamos hablando de una cantidad muy considerable. Entonces, esa parte de cómo hacer dinero tiene que ver con el volumen que nosotros vamos a generar. Tenemos un producto mínimo viable, y tenemos algo que vender, tenemos claro qué es lo que estamos vendiendo y tenemos claro el problema que resolvemos, quiénes son nuestros competidores. Recuerden el caso del Circo de Soleil, cuando ellos se dieron cuenta que no estaban en el negocio de los circos, sino en el negocio del entretenimiento, se dieron cuenta que estaban compitiendo contra las personas equivocadas, porque los que realmente eran sus competidores eran otras opciones de entretenimiento como el, las óperas, los juegos de algún deporte, el teatro, otro tipo de entretenimiento que pudiera robar, no robar, sino que pudiera estar disponible para el mercado que ellos estaban haciendo. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Es escalable tu negocio? ¿Cómo conseguirás más clientes? ¿Dónde ves tu negocio en 3 años? Todas esas preguntas tenemos que hacérnoslas porque de eso depende nuestra rentabilidad. Recuerden que nosotros no estamos entrando a un negocio por el deseo de ganar, pero entendemos que la rentabilidad tiene que ser parte del modelo de negocio. De otra manera, no es sostenible. Aquí hay muchos lugares donde nosotros podemos incluso conseguir algunos fondos para nuestros emprendimientos. Esto es parte de lo que ya se trabaja en el nivel virtual con plataformas de financiamiento colaborativo y lo primero que le preguntan es esto. Esto es lo que va a buscar una persona y esa es la medida de rentabilidad. Regreso, estas son las áreas en las que, perdone, que yo mido la rentabilidad. La rentabilidad de un negocio muchas veces está en el impacto que genera. Y obviamente rentabilidad tiene que ver con el nivel que regresa en el nivel de dinero que regresa. Estas son algunas de las organizaciones en Guatemala que están dando capital semilla para diferentes proyectos rentables. Me da un poco de curiosidad saber cómo catalogan ellos la rentabilidad. Muy bien. Y ya para concluir, pues quiero comentarles que la rentabilidad se va a dar en función de lo que nosotros hagamos con nuestro tiempo. Este concepto lo aprendí en los Estados Unidos en unos talleres, por eso está ahí en inglés, pero en español son actividades generadoras de dinero. Y aquí yo les pregunto, para que ustedes sean rentables,
tienen que dedicarse a actividades generadoras de dinero. Incluso las actividades de ocio pueden ser actividades generadoras de dinero, porque ustedes están haciendo socios, están conociendo personas. ¿Recuerdan de aquella anécdota que les conté de nunca almuerces solo? Bueno, la pandemia ya no nos permitió, o ya no me permitió continuar con esa buena práctica, pero nunca almuerce solo. Yo lo hacía por lo menos una vez a la semana. Dedicaba tiempo para almorzar con algún buen amigo y con eh, con el amigo que almorzara, pues lo que hacía yo era aprender. Y me han dado muy buenos consejos y obviamente hemos estrechado lazos de amistad. Entonces yo les pregunto a ustedes, denle un vistazo a su agenda y me dicen cuántas de las cosas que ustedes hacen son generadoras de dinero. Si usted me dice, yo pues trabajo de 8 a 5, esa es una actividad generadora de dinero. ¿Le genera suficiente dinero? Bueno, ¿y qué hace después? ¿Qué hace los fines de semana? ¿Qué hace en sus días libres? Ah, yo descanso. Muy bien. Entonces, si usted descansa, ahí no está generando dinero. Ahí se está gastando el dinero que genera durante el tiempo que está haciendo actividades o MMA, Money Making Activities. Entonces, usted me puede decir cómo es posible que todo el tiempo esté haciendo actividades generadoras de dinero, porque el dinero no solo es papel moneda. El dinero es todo aquel medio de intercambio que usted puede tener. Y esto tiene mucho que ver con leyes de siembra y cosecha. Entonces, ¿usted cree que esto que yo hago todos los jueves es una actividad generadora de dinero? Por supuesto que sí. Es una actividad generadora de mucho dinero, porque estoy contribuyendo con la mentalidad y la formación de muchas personas como ustedes que se dan cita todos los jueves para poder entender el mundo de los negocios desde otra perspectiva. Para mí es una actividad generadora de dinero porque esta es una labor de siembra. Es una labor de siembra y no es un vis a vis, es decir, no en todos los campos donde ustedes siembran necesariamente cosechan. Ya les conté una anécdota personal en la que cuando yo empecé un negocio, una persona me dio crédito, sí. Pues obviamente me conocía, pero no es lo mismo saber que alguien existe a saber cómo es esa persona en el mundo de los negocios. Ahorita leí la historia de una jovencita que en Gran Bretaña fue la más joven en ganar la lotería, algo así como 2 millones de libras esterlinas. La cosa es que se acabó todo su dinero en menos de 10 años y ahora vive pobremente, pues, pero ya con gustos de rico. Y entonces le dicen, ¿y por qué no usó su dinero para hacer actividades generadoras de más dinero? Simple y sencillamente porque nunca nadie le había dicho que este concepto existía y tampoco se propuso investigar cómo hacer más productivo el dinero. Entonces yo les dejo este concepto, Money Making Activities, y les voy a dar una tabla de comparación de los porcentajes de rentabilidad que tienen las diferentes actividades que hay en algunos campos. Por ejemplo, vean ustedes, al lado izquierdo en el eje vertical están los porcentajes de rentabilidad y del lado horizontal están las diferentes industrias. Vean que me llama la atención el mínimo, ¿se acuerdan que les dije 100%? El mínimo que este estudio
ha dado sobre porcentajes de rentabilidad es de 500%. Y el máximo, pues casi llega a los al 3000%. El campeón es el sector de servicios. Ese sector es el que está rompiendo todos los récords de rentabilidad. En segundo lugar están los electrónicos. En tercer lugar está la comida y las bebidas. En cuarto lugar están los productos del cuidado de la salud. Casi en la misma sintonía están los servicios educativos. La educación es algo que es muy rentable, todo servicio de educación. Tal vez por eso es que estoy incursionando ahora en el mundo de los infoproductos, que son justamente esos productos de educación a nivel virtual. Un poquito más abajo, el entretenimiento, la moda y por último, los artículos para la casa y los hogares. Entonces, a veces me he puesto a pensar, por ejemplo, en Guatemala, cómo es que se mantienen tiendas tan grandes como Semaco, que se dedican a los artículos familiares, a los artículos de casa o de hogar. Y bueno, después de entender qué niveles de rentabilidad tienen los productos que ahí están, pues sí, me da la explicación. No quiero decir que es la misma calidad que hay en otras empresas, como por ejemplo Dollar City, o ahora están muy de moda estas nuevas tiendas megachinas. No sé si han visitado alguna, pero y también las tiendas coreanas, ¿verdad? Que son tiendas que venden pues realmente adornitos y cosas de, de casa que a veces me pregunto quién compra eso y cuando me doy cuenta que ya no hay productos en las tiendas es porque definitivamente muchas personas lo compran. Ya como sugerencias finales, para aumentar su rentabilidad, yo los invito a que hagan negocios que no paguen renta. Aquí dice no hagan negocios que paguen renta. En una conferencia me dijeron, convierte tu hamaca en tu oficina. Eso es lo que he hecho. No tengo literalmente una hamaca, pero sí tengo un escritorio en el dormitorio de mi casa, en mi dormitorio, entonces de la cama a la oficina y de la oficina a la casa, pero son 2 o 3 pasos nada más. ¿Quieres aumentar la rentabilidad? Pues aprende a usar el celular de las personas. No tengan muchos empleados. Hay personas que, bueno, yo les recomiendo que para que sean rentables no contraten personas con mentalidad de empleado. La mentalidad de empleado, pues, es algo un poquito a veces difícil de explicar, pero la mentalidad de empleado es el horario, ¿no? De 8 a 5, 5 menos cuarto, ya están con un pie en la puerta. Y ya no hay tiempo para hacer más. Los bancos, lleguen ustedes a las 5:01, ya no les abren. A las 5 menos 5, algunos ya no les abren. ¿Por qué? Porque a las 5 terminan y ya. Entonces, estas personas no tienen proyección empresarial, las que piensan así, que hay que buscar cómo hacer menos cosas y cómo ganar más. Son personas que lo primero que preguntan cuando entran a un trabajo es ¿cuánto gano? Y esto es lo que les importa, para ganar dinero, aunque no sepan hacer o no hagan bien su trabajo. Y lo que se recomienda es tener colaboradores, pero no colaboradores en el sentido de que no les van a pagar, ¿verdad? Así me dijo una señora, yo no vengo a colaborar porque yo vengo a cobrar mi trabajo. Pero sí personas que tengan una mentalidad de crecimiento donde ustedes puedan al final incluso independizarlos y convertirlos en sus socios.
¿verdad? Me dice una persona, es que yo le voy a enseñar las técnicas de cómo hacer pupusas. Sí, está bien, y las que son buenas lo van a aprender y ojalá que aprendan bien y puedan poner su propio negocio. Entonces al final de repente ya no me dedico yo a vender pupusas, sino a proveerle a los vendedores de pupusas toda la materia prima. Entonces pensar en grande, pero no tener más de 5 empleados y tampoco tener ninguno con mentalidad de empleado. Usa los bots, busca negocios con proporción de 6:1. Hazte un experto en marketing digital. Resuelve el problema de la última milla. Idea formas para la mayoría de gente que le gusta pagar en efectivo. Aprende a vender por WhatsApp. Ahora están muy de moda los memes. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos divertido con memes, ¿no? Por cierto, los memes del partido de ayer del Real Madrid y del Paris Saint-Germain están muy buenos. Y hay personas que hacen mucho dinero con los memes. Y aprendamos a ser rentables en todas las áreas de nuestra vida, con el objetivo de poder compartir tanto conocimiento, tiempo y dinero. Emprender es trascender, es uno de mis lemas. Y si quieres dejar un legado, pues emprende, porque emprender es trascender. Así que espero que esto nos permita a nosotros tener una visión más integral del tema de la rentabilidad. Preguntas y estoy a la hora. Muchas gracias, licenciado, por esta valiosa y rentable información. Quisiéramos dar un espacio para que sin pena hagan unas preguntas. Todavía tenemos unos minutitos. Puede ser a través del chat o puede ser también al abrir el micrófono. Yo tengo una inquietud ahí, licenciado. Cuando tú dices que hay una inflación de 2 dígitos por venir, ¿eso significa que los precios de los productos deberían de crecer en esa proporción? Así es, o sea, ya lo estamos viendo, el pan a 50 centavos, la gasolina más de 40. Yo fui el fin de semana pasado a comer a Tecpan y de regreso había una venta de verduras. Paremos, le digo, mire la cebolla, ¿cómo la tiene? A 7, sí, pero en la capital está a 5. Y aproveche porque ya es el último día que está a 7, me dijo. Muy bien. Entonces, eso esperamos que venga. Hay una escalada de precios que va a haber. Y siempre el que más lo resiente es el que tiene ingresos fijos. El micrófono de Ezra está apagado. Gracias. Se dice que va a haber un estallido social por el aumento de los precios, pero eso es porque hay personas que sí lo van a resentir, puesto que sus salarios son fijos. De todos modos, como dijo alguien, dar el subsidio a las cosas o aumentar los salarios en estos momentos no es la mejor solución, porque al final la inflación la vamos a terminar pagando todos. Aquí hay una mano levantada de Paola Constantín. Gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Tal vez con lo de la marca personal, ¿cómo incide eso en ya sea en un emprendimiento o
si nosotros no somos la cara visible del emprendimiento y si nosotros, o sea, vivimos de nuestros servicios o trabajos que implícitamente dan nuestro nombre, ¿usted qué sugiere para ir cultivando o cómo mercadear esa marca personal también? Sí, gracias. Es una pregunta muy interesante porque hay muchas personas que no quieren figurar y entonces pues no desean que se les mencione o no desean que se diga que están involucradas. No obstante, uno de los aspectos a tomar en cuenta es que las personas no hacen negocios con empresas, sino con personas. Entonces, muchos, por ejemplo, hacen actividades no porque están en una empresa, sino porque la persona que está en esa empresa es la que tiene una marca personal que les atrae. Lo mismo es, por ejemplo, en el caso suyo que está en los servicios, ¿quién es el que da el servicio? ¿O quién garantiza el servicio? ¿Quién es el que va a poner la garantía de que el trabajo que me van a hacer es bueno? Entonces, eso pasa, por ejemplo, en las firmas de auditores. Ahí los que hacen el trabajo de campo no son los, por decir, los Deloitte, digamos, si es que existe todavía, sino son sí, juniors o algunos consultores senior los que van a recoger la información. Pero el sello de garantía lo da una empresa que tiene una marca que responde a una marca personal de los que están generando esa confianza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer crecer nuestra marca personal? Número uno, promoviéndonos como personas de confianza y promoviéndonos como personas de alto expertise en nuestro campo. Una recomendación, por ejemplo, es escribir, ¿verdad? Escribir sobre un tema. Eso da mucho respaldo. En el caso mío, pues siempre me han pedido y ya estoy haciéndolo, escribir un libro, escribir ya un, un documento en el que se pueda perpetuar toda esta serie de consejos. Entonces, tener un libro sobre un tema da un nivel de expertise. En mi caso, pues las personas me buscan porque yo me he convertido en un referente nacional de emprendimiento y educación financiera. Y entonces, obviamente que soy caro, porque no es porque yo quiera cobrar mucho, sino porque yo tengo, gracias a Dios, la ventaja de poder escoger qué tipo de trabajo es el que sí me conviene o es el que no me conviene. No siempre fue así. La primera vez que yo hice un trabajo ya como profesional, yo tuve que terminar pagando de mi bolsa el costo de la impresión de los informes finales, porque yo acepté el trabajo, pero no me pagaron lo que valía ese trabajo, sino que yo lo hice porque así consideré que era una buena forma de iniciar en una carrera como la que finalmente logré hacer. Así que eso es importante. Todos tenemos una marca personal y nadie hace negocios con estructuras, con organizaciones, sino con personas. Y ojalá esas personas seamos nosotros. Muy bien, Gracias, muchas gracias. licenciado. Un gusto. Muy bien, tenemos todavía tiempo para una pregunta más. Monetice sus preguntas. Por favor. Pueden hacerlo también a través del chat. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, no sé si algún comentario final, licenciado. Pues no le tengamos miedo a ganar mucho dinero, porque hay muchas cosas buenas que se pueden hacer cuando somos rentables.
Y la rentabilidad no es solo en el negocio, sino tenemos que aprender a dar beneficios y excedentes con creces en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos terminado esta reunión y como siempre lo decimos, como la Biblia dice en Santiago 1:22, seamos hacedores de lo que hemos escuchado y no solamente oidores, porque nos estaríamos engañando nosotros mismos. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones a todos.